La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurac. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Buscar en el propio interior la presencia de la verdad, la esencia y la luz es aquello que la mayoría no está dispuesta a hacer. Es arduo, requiere de todas nuestras energías. Algunos creen que se pueden tomar atajos y en molicie espiritual intentar delegar en intermediarios lo intransferible. Esos, sin saberlo, han elegido el más largo y tortuoso de los caminos.
La senda del peregrino, Erx, y la revelación de Ancenusa, Daniel Gagliardo. Durante este programa, como cortina musical, vamos a escuchar la creación de Wionach, La casa de mi padre. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube, Facebook y Amazon Music. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Volvemos de los anuncios y vamos a leer del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo, justamente el capítulo 17 titulado La senda del peregrino. La senda que el peregrino ha de transitar durante lo que resta de la actual situación terrestre servirá para que pueda definir su futuro inmediato en la vida cósmica. Erx, la senda del peregrino, está presente como energía en cada uno de los ofrecimientos por él recibidos. Erx forma parte de cada estímulo de liberación y se constituye en luz destinada a disolver la oscuridad de estos tiempos de definición por los cuales atraviesa su conciencia. Comenzamos entonces con el programa de hoy. Título del tema central: el propio instructor interno es insuperable. El primer bloque titulamos Trabajar para la vida. Una persona pregunta: ¿se puede hacer una analogía de lo desfasado de la humanidad espiritualmente, así como políticamente? Y luego aportan sobre la necesidad de tener un buen trabajo. Escuchamos Trabajar para la vida. Absolutamente, es lo mismo. Todo lo que llamamos lineamientos políticos, ya sea de izquierda, derecha, de centro, democracia, socialismo, todo eso ya no sirve, está todo condenado a muerte. Porque esta humanidad tiene que empezar a trabajar con otras energías, con energías verticales y jerárquicas. No sirve esta mentira política que intentan continuamente resucitar con pulmotor según quien suba al poder transitoriamente. Bueno, ese orden mundial es la curva descendente de la ley de jerarquía. Es lo que dijimos, si no puede ser ley de jerarquía en un sistema, todo lo que se plantea como alternativa es mentira. ¿Por qué? Porque el cosmos es vertical, es jerárquico. El nuevo orden mundial es un ensayo, pero es la curva descendente. ¿Por qué? Porque son seres egoístas que fueron encaramados kármicamente para una humanidad egoísta que lo único que puede parir son poderosos de esa naturaleza. Porque el poder no es una mala palabra. De hecho, el primer rayo cósmico es voluntad-poder. El problema es cuando el poder es aplicado en base al egoísmo, a las metas personales, a las metas individuales. Entonces ahí es problemático. Y estos que están encaramados
conocidos como quienes manejan la cosa, el nuevo orden mundial, lo único que tienen son metas personales y egoístas en su conciencia. Claro que sí. A ver, perdón, pero ¿podemos ser tan ridículos de creer que la humanidad es buena porque es de izquierda o es mala porque es de derecha? La misma humanidad se alinea en todos esos partidos según sus intereses. Y bueno, pero tal vez, vos decís que ayudás a la gente con ese trabajo, tal vez tengas que hacer eso. No es un pecado no estar desagradado. Nosotros dijimos incomodidad negativa o incomodidad positiva como posibilidad. Si la incomodidad es positiva, quiere decir que la vida te está dando a vos señales de que estás siendo esperado en otro lugar para otro trabajo y vos no lo soltás. ¿Vos sentís eso? No me lo digas a mí ni a nosotros. Velo vos. Entonces, es muy importante que el ser, al momento de tener la necesidad de buscar trabajo, esté realmente abierto para que la vida le dé el trabajo que la vida está necesitando que él ejecute. Porque si el ser tiene ambiciones personales muy fuertes, metas personales, metas egoístas, automáticamente su conciencia va a estar discriminando, va a dejar una fisura muy angostita como posibilidad para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque él quiere determinado trabajo con ciertas características y no le deja a la vida la posibilidad de que él sea un trabajador de la vida, quiere decir que trabaje para la vida. Un ser en este planeta que quiere cooperar con las necesidades cósmicas de este planeta tiene que trabajar para la vida. Ese tiene que ser su empleo y la vida lo va a poner donde corresponda. Si el ser realmente tiene disponibilidad, si tiene una disponibilidad que no guarda ni presenta ningún tipo de condiciones, si esa disponibilidad es incondicional, entonces le facilita la vida que lo ponga a hacer lo que tiene que hacer. Porque un ser no encarna díscolamente, no es una casualidad encarnar. Cuando cada uno de nosotros encarna con una planificación interior, que es decir, la vida ya tiene previsto qué es lo que vamos a tener que hacer y en qué etapas y de qué modo. Pero a veces el ego toma otros atajos. Es muy común que lo haga, buscando siempre ganar bien, sentirse cómodo, ser reconocido, esas tres cosas siempre. Ahora, a veces no se puede evitar ser reconocido o que algún tipo de cuestión sea vivida por la conciencia. Entonces, cuando es así, que realmente la vida te pone en una posición donde te van a reconocer o te van a valorar, es donde más humildemente vos tenés que trabajar, centrándote en la vida, y que no te importen ni los aduladores ni los críticos. Porque hay personas que cuando empiezan a ser aduladas, porque empiezan a ser reconocidas, se alimentan muy brutalmente de esa adulación, de ese reconocimiento. Y tanto el que te critica brutalmente como el que te adula, son dos tipos de inmaduros diferentes, pero que generan el mismo daño, son tóxicos. Porque solamente tu interno sabe quién sos y cómo sos. Vos no necesitas que nadie te esté adulando o te esté matando con las críticas. Tu interno sabe quién sos, tu interno te estimula para que vos puedas transformarte y caminar acorde a las necesidades, no tuyas, sino de aquel universo planetario del que formas parte. Entonces, cuando ustedes busquen trabajo, estén incondicionalmente disponibles, busquen estar incondicionalmente disponibles, para que la vida los emplee en lo que la vida cree que ustedes tienen que hacer y necesita este universo planetario que hagamos. Enfocad vuestra conciencia en los espejos internos y sosteneos. Mucho de lo que os ofrezcan no estará amparado para así ser ofrecido. ¿Cómo? Si aquello os corresponde por voluntad superior, podrían algunos osar presentarlo como dádiva que de ellos depende y proviene. Chacales, ofrecen osamentas mientras los frutos maduros esperan por la humanidad hambrienta.
tanto adorno y oropel para hablar de la simplicidad de la verdad, desnuda las intenciones de aquellos que esperan por vuestro descuido para conquistaros. Vigilad. Veréis pasar ríos de gentes siguiendo como el pez la mosca. Ciegas sus mentes, obedeciendo la voluntad astral empobrecida. Barreras humeantes intentarán desviar la atención, mas el incienso que queman solo estiércol ardiente será. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Annika Schnock interpretando su obra, Primera Expresión. Volviendo del silencio musical, vamos a leer unos párrafos de la página 174 y 175, seguimos leyendo, de la senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. A lo largo del ciclo de expresión que nuestro grupo transcurre a favor de la vida planetaria, ciertas, intencionadas influencias buscaron tenernos como destinatarios. El habernos percatado de ello permitió al grupo asumir de un modo más sintético y elevado aspectos de su propia purificación, ofreciendo al elemento del cual procedían esas proyecciones y a partir de una acción refleja, un aprendizaje respecto a las limitaciones que la acción grupal aún padece en la materia. Lo vivido en tal sentido nos habilitó para poder reconocer de un modo más espontáneo cuando acciones y las relaciones de esa naturaleza surgen entre trabajos grupales. Un grupo poderoso tiene una gran responsabilidad respecto al campo de vida y energía que comparte con otros grupos a la hora de asistir el plan evolutivo. Debe ser lo suficientemente osado para asumir aspectos del servicio propios de la dimensión por él adquirida, como así también tener prudencia y humildad a toda prueba. Su engrandecimiento no debe basarse jamás en el fagocitamiento de otros grupos o en el ejercicio descontrolado de influencias. Un grupo de reciente formación externa necesita que se custodie su alcance respecto a las indispensables energías. La genuina libertad interior es entre ellas sustancia fundamental. Tanta explotación animal, tanto usufructo y poca hermandad.
En el Centro de Rescate Animal buscamos recuperar esa relación casi perdida con el reino animal. El ofrecerles un espacio de libertad y contención, sin mirarlos como un objeto del cual obtener rédito alguno, hace que esta tarea que abordamos día a día intente restablecer ese lazo de confianza y amor tan necesitados. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Volviendo de los anuncios, continuamos con el programa de hoy titulado El propio instructor interno es insuperable. Este segundo bloque lleva como título Repulsión, abstinencia, represión. Preguntan si la energía de repulsión se puede ejecutar voluntariamente. Escuchemos juntos a Daniel Gagliardo. No. Si voluntariamente hace mención al ego, no, el ego puede repulsar algo, pero lo puede hacer egoístamente. Quiere decir, el ego puede tener rechazo o rechazar algo, pero la energía de repulsión proviene de la aplicación de la ley espiritual, de la ley interna. La repulsión como energía la maneja el alma o la mónada. La mónada es la fuente de la energía de repulsión. A veces la mónada misma repulsa algo o el alma, como herramienta de la mónada, repulsa algo. Quiere decir, el ego, cuando trabaja con genuina energía de repulsión, está siendo traspasado por algo que lo excede, que es supramental, que proviene de la vida interna. Ahora, el ego también rechaza cosas. Cuando la gente dice, yo lo repulso eso, no sabe lo que está hablando, porque la palabra en términos internos tiene realmente una connotación diferente. Lo que el ego rechaza, lo rechaza por intereses personales, por intereses particulares. No rechaza por beneficio universal. Entonces, las experiencias de rechazo que hace el ego son básicamente kármicas, bien kármicas, no son otra cosa. Mientras que el alma del individuo, cuando repulsa algo para que esté fuera del camino de ese individuo, a veces el alma repulsa algo y el ego ni se entera que fue repulsado eso porque no se cruzó en el camino del ego. Porque el alma o la conciencia espiritual lo repulsaron antes de que el ego sea consciente de la posibilidad de encontrarse con aquello, de conocerlo. Y otras veces, cuando el ego está en contacto con algo en particular, llegó el momento de soltar eso, de renunciar a eso, de desapegarse de eso y no lo hace, podría ser que el alma y la mónada repulsen ese elemento y aunque el ego lo quiera retener, sale del camino del ego. La personalidad vive la pérdida de eso sin saber por qué no lo pudo retener y simplemente porque la ley de karma le ofrece a la conciencia interna del individuo la posibilidad de aplicar un aspecto de la energía de voluntad-poder que es la energía de repulsión. Sí, pero ahí no es la repulsión, ahí es la renuncia con la obediencia posterior para mantenerla. Claro, por eso decíamos, la renuncia es la primera etapa. El desapego necesita del sostenimiento por medio de la obediencia, porque el desapego tiene que madurar.
Cuando el ser saca algo de su entorno, tiene que pasar lo que se llama abstinencia, que esto es bien conocido en esta civilización. Soltamos algo, entramos en abstinencia. El ego suelta algo que ya no sirve, pero que él sabe que tiene que salir de su vida, va a pasar por una abstinencia. Va a tener que obedecer el sostenimiento de eso que acaba de quitar de su vida. Él lo sacó de su vida, renunció a eso, va a tener que pasar la abstinencia de esa renuncia mediante ¿qué? La obediencia de la comprensión de la ley de necesidad. Es necesario que él obedezca y mantenga esa renuncia. Con el tiempo, al ejercitar la obediencia en el marco de la renuncia, esa abstinencia empieza a declinar, entra en hipofunción la abstinencia, hasta que de repente siente que ya no es un esfuerzo sostener esa renuncia. Entonces, gradualmente empieza la etapa que decanta, manteniendo siempre la obediencia, en lo que se llama desapego. De repente se siente desapegado de aquello que hasta hace un tiempo vivía por abstinencia. La relación con eso era de abstinencia, pero tiene que seguir estando atento y mediante obediencia, aunque sienta desapego, el ego tiene que entender que tiene una tendencia a ese tipo de cuestión sobre la cual primero renunció, luego llegó una etapa interesante de desapego, pero que él tiene una tendencia para engancharse con eso. Entonces va a tener que sostener, aunque se sienta desapegado, va a tener que seguir sosteniendo en obediencia eso alejado de su vida. Y en ese trabajo profundo que parece eterno, infinito, de bajo obediencia, mantener lejos de su vida eso, un día, sin saber cómo pasó, lo trascendió. Entonces, por más que se vuelva a encontrar con eso, ya no va a tener esa compulsividad, ese apego con eso, y va a sentir realmente, en algunos casos lo va a vivir de esta manera: ¿cómo pude yo preocuparme por esto? ¿Cómo pude yo estar loco porque esto no estaba en mi vida? De repente se mira en un espejo y no se reconoce, porque no entiende cómo podía depender de ciertas cosas que ahora ya no le mueven un pelo. No, la autorrepresión es un error de la personalidad y del ego, es un desvío, porque no acepta el ego que algunas cosas pueden aún ser necesarias como experiencia, incluso aunque sean negativas. El ser no tiene que reprimirse. Por eso dijimos que para que un ser comience el ensayo de la renuncia, tiene que ser sostenido por la conciencia interna que le está diciendo sobre qué elemento tiene que ensayar la renuncia. Si el ser, por una cuestión de, ambición espiritual o filosófica, o mostrarse más que los demás, reprime en él ciertas cosas, o quiere quitar de su vida lo que todavía no puede quitar, ni debe quitar, porque la energía se lo puso para que trabaje. Supongamos, volvamos a lo que decíamos antes del yoga, que hay gente que tiene que hacer repasos porque los necesita con el yoga. Supongamos que una persona que necesita seguir tramitando cierta experiencia con el yoga porque aparece ciertos hilos filosóficos nuevos, un nuevo conocimiento filosófico espiritual, dice no, lo voy a soltar el yoga, y en realidad tiene que seguir. ¿Saben lo que va a pasar? No va a prosperar ni en la nueva filosofía y tarde o temprano va a tener que volver al yoga. Es lo mismo, no podemos reprimirnos. La represión no sirve nunca. Por eso tenemos que tener la humildad de aceptar lo que la vida nos va mostrando claramente, que es el terreno sobre el cual tenemos que ejercitar un tipo de renuncia determinada. Entonces, aunque me guste o no me guste lo que me está mostrando la vida, si me indica que suelte algo, que empiece a soltarlo, lo tengo que soltar. Entonces voy a estar en condiciones de sobrellevar esa abstinencia. ¿Por qué? Porque mi alma sabe lo que soy capaz o no de hacer, mientras que la autorrepresión intenta dejar de lado cosas para las cuales no estoy preparado todavía. Claro que sí, la abstinencia se puede sobrellevar sin daño ninguno. La autorrepresión va a generar una lesión kármica. Más tarde o más temprano va a mostrar una fisura, un traumatismo kármico. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos flagelando inútilmente. Cuando la ley de karma te pega un palo en la cabeza, te pega el palo ella, pero cuando vos te lo pegás, vos no sabés cuál es la medida del palo que necesitas. Y capaz que te estás dando un palo que no necesitas, que ni siquiera tenía que ser un palo ni un palito. ¿Se entiende? Entonces el ser no tiene que tener
fijaciones, obsesiones. No tiene que estar obsesionado en soltar ciertas cosas si primero no confirmó con su conciencia interna que las tiene que soltar. Por eso decíamos, respecto al yoga, que hay instructores de yoga preparados para acompañar seres que tienen que hacer durante un tiempo determinado, una cierta etapa de su vida, la práctica del yoga, porque sin completar lo que hicieron en otras encarnaciones, no pueden abrirse a lo nuevo. Ese instructor va a tener que tener la madurez de acompañar adecuadamente al ser, y el ser tener la madurez de aceptar el acompañamiento coherente de un instructor, y por más que quisiera seguir, soltarlo cuando llegue el momento donde el instructor le va a dar señales, el instructor le va a tirar cierto tipo de indicaciones que la van a llevar a facilitar la renuncia a eso y empezar otro camino. Ahora, si viene alguien y te dice, vos vas a empezar a practicar yoga a partir de ahora, y te tira en un instituto de yoga y te fuerza a hacer yoga, o al revés, vos tenés que hacer yoga y te saca y dice, no, vos acá no venís más, no sirve. La represión propia o ajena siempre es un traumatismo. Volvemos de escuchar a Daniel Gagliardo y vamos a seguir leyendo del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. En esta oportunidad vamos a leer unos párrafos de la página 224 y 228. En su momento, ofrecimos, bajo el formato que podías aceptar, estímulos e instrucción. Así, las 20 primeras normas llegaron a vosotros, portando el mensaje que vuestra preparación permitía polarizar. Hoy os decimos que para aceptar la enseñanza espiritual auténtica, primero debéis ser vosotros los auténticos, es decir, estar en genuinas condiciones y predisposición para con la esencia. Vuestros sentidos responderán a las leyes internas cuando todo lo que sois esté entregado a ellas. Toda preparación debe ser funcional al camino del devoto, aquello que nos sirva para confirmar en vuestro interno al único os desvía. Cuando en vosotros la conciencia del único exista, con nosotros, lado a lado, caminaréis. Las respuestas que necesitáis están disponibles en vuestros espejos internos. Vuestro instructor interno os unge con aquello que necesitáis. La incertidumbre solo ha de ser trascendida cuando descubráis que no es solo vuestro potencial externo con lo que contáis. Auxiliares de la instrucción caminan la materialidad, pero no os darán respuestas, sino estimularán en vosotros la capacidad de dar con ellas. Preservaréis a los seres de la desilusión prematura de aquello que los sostiene. Cada individuo transita el camino acorde a sus posibilidades. Jamás debéis considerar las creencias o manifestaciones devocionales mejores o peores, o compararlas entre sí. Como energía, la devoción no puede interrumpir su evolución, pues tiene la más perfecta de las levaduras, al único. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Espacio Interior.
Han dado un gran paso los mistificadores. Lograron acostumbrar sus potenciales candidatos a la energía impía del engaño. Sus promesas son esperadas por aquellos que las consumen para encontrar un motivo por el cual valga la pena vivir. Unos y otros se han alejado del agua de vida. Solo desierto les espera antes de que aquel disponga. No encontréis en el esfuerzo un motivo para dudar. Ved en él la señal del estado general de la vida planetaria de superficie. El secreto es simple y está al alcance de quien ante él se disponga. Vivid todo esfuerzo y ardua situación en armonía. No asociéis instintivamente esfuerzo y crisis con desarmonía y dolor. ¿Creéis que el amor no tiene cabida en toda situación? No son las vestiduras las que definen estados de conciencia. No os dejéis engañar por el remanente poder hipnótico de algunos viejos hábitos. Muchos de ellos solo sirven, en su holgura detalle, para intentar ocultar lo que debería ser transmutado y trascendido. La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa de hoy. El título, Artificios o Transformación. Una persona aporta que hay plantas que ayudan en los procesos espirituales del ser. Escuchamos a Gagliardo. Actualmente ninguna planta que altere el estado de conciencia es válida, es asistente filosófica o espiritual. En etapas donde la humanidad era más inmadura, ciertos aspectos kármicos que se fundamentaban en el contacto con ciertos especímenes del reino vegetal, como ciertos hongos, ciertos extractos, era válido, porque la inmadurez era asistida por este tipo de trabajo. Ojo, no era para todo el mundo, Incluso en la época en que estaba habilitado por la energía planetaria eso, no era para todo el mundo, sino para algunos. Entonces los chamanes de todo el mundo utilizaron, de todo el mundo, desde la Siberia hasta la Patagonia, hasta Estados Unidos, hasta las Amazonas, hasta los Andes peruanos, África, porque el chamanismo era un movimiento de conciencia planetario, no de algún lugar en particular. Nada más que los chamanes tenían las características propias de las culturas donde estaban insertados. Entonces, cuando los chamanes eran intermediarios y ofrecían eso, primero percibían ellos internamente quién tenía que hacer la experiencia, de qué modo, y tenían la capacidad en esa época de acompañar esa experiencia porque estaba validada por la energía. Hoy en día ya no sirve más. Todo lo que un ser tenga que alcanzar como trabajo de conciencia lo tiene que hacer solo. Quiere decir, sin ningún artificio. Hoy no hay ningún artificio que esté validado internamente para que lo que la conciencia tiene que alcanzar por propio esfuerzo
y por propia vocación interna o espiritual alcance, entonces ya no hay márgenes para eso. No es que para algunos va a servir, otros no. Cada vez va a ser más tóxico y va a ser peor que las personas sigan utilizando artificios para tener cierto tipo de visiones u ópticas determinadas. Algunos dicen, sí, yo lo hice, a mí me ayudó. Sí, pero no lo vuelvan a hacer. El tiempo pasado es eso, tiempo pasado. No hagan esto, no busquen tomar atajos. Si hay algo que la energía no permite en estos momentos es que las personas utilicen muletas cuando tienen las piernas bien firmes. Lo que tienen que hacer es fortalecer las piernas, no usar muletas. No hay que usar artificios para lograr percepciones o comprensiones que la conciencia tiene que lograr por enfrentarse a la realidad, por más cruda que sea. Lo que se alcanza con artificios, por más que parezca que sirve, es muy pobre. Lo que se alcanza enfrentando con coraje la realidad, eso es valiosísimo. Y esto es lo que se necesita, seres con coraje, seres pioneros, seres que no tomen los viejos caminos, ya no sirven. Muchas veces las personas me dijeron, no, fue un flash increíble, me hizo re bien, me mostró tal o cual cosa, y esto y aquello, y qué sé, pero, bueno, ¿sabés por qué estás acá sentado? Le decía, por ese pero precisamente, porque no podés seguir avanzando así. No podés usar muletas, lo único que tenés que hacer es fortalecer las piernas. No podés tomar atajos porque no existe atajos. Las etapas evolutivas no se pueden saltear. Un ser se queda emocionalmente impactado por lo que un hongo le mostró o le reveló y no sabe que es un teatro. ¿Ustedes nunca vieron una película con un muy buen actor haciendo de Jesús? Ustedes jurarían que es Jesús. No, pero muchos hicieron Jesús. Lo que estoy diciendo es que cuando un buen actor hace de Jesús, le pone los pelos de punta a todo el mundo. Sin embargo, se baja de ahí y no es Jesús. ¿Entienden? Porque hacer de Jesús es un artificio. Pero si vos no te transformás cuando entras en contacto con la esencia de Jesús o del Cristo, no pasa nada. Entonces, cuando uno utiliza un artificio, es eso, es un artificio, pero la transformación necesita de una austeridad que no tiene lugar para artificios. Aquel que quiera transformarse, que tenga el coraje de aceptar la soledad que le va a imponer la transformación. No busque nada que lo acompañe, no busque muletas, no busque bastones, no busque gurúes, no busque maestros, no busque chamanes, nada de eso sirve. ¿Por qué? Porque el propio instructor interno es insuperable. Nos da lo que necesitamos. El hecho de que aquí, miércoles y sábados, estemos ofrecidos incondicionalmente estos encuentros, no está diciendo de ningún modo que hay que suplantar al propio instructor interno por un instructor que está ofreciendo parámetros para que uno los ensaye íntimamente. Nada más. ¿Se entiende? Es terrible, es terrible. Por eso la energía fomentó, a través de personas internamente preparadas, terapias alternativas, lo que se llama también terapias holísticas, donde ciertos componentes kármicos están operando de un modo en particular. Ahora, como esta humanidad vive desde hace muchísimo tiempo un gran desvío a nivel kármico, muchos seres terminaron siendo depositarios, activaron teclas kármicas que los terminó tornando depositarios del uso de psicofármacos o de fármacos de cierto tipo, porque está dentro de la ley de karma compensar también por distintas vías lo que hicimos kármicamente, y muchas de esas vías de compensación no son ni una enfermedad determinada por sí misma, ni un accidente por sí mismo, sino las medicaciones que vamos a tener que tomar obligatoriamente una vez que padecemos ciertas cosas. Entonces, el medicamento, el terapeuta y la dolencia junto con el paciente son una mesa de 4 patas que tiene intersecciones muy profundas y que solo internamente, por la vía intuitiva, podríamos llegar a entender. Entonces, no están fuera del pago kármico el tipo de medicamento que nos va a habilitar la energía para utilizar. Hay personas que si van por los fitoterapéuticos no curan nada. Hay personas que si no van por los alopáticos no curan nada. Quiere decir, el ser,
cuando tiene una dolencia, tiene ocultamente ya prevista por la energía y por la ley de karma qué tipo de medicación va a ser o no efectiva para él. ¿En base a qué? A cierto tipo de receptividad que él tiene que haber ganado o no kármicamente. Si un ser, aparte de tener que enfrentar una dolencia, un traumatismo del tipo que sea kármicamente, no logró un cierto grado de receptividad, cualquier terapia alternativa directamente no le va a servir. Salvo que al momento de ir al encuentro de aquel terapeuta floral o el terapeuta que fuera, que le va a ofrecer una alternativa a la medicina tradicional occidental, salvo que él en ese momento pueda convocar energías suficientes e ir al encuentro de ese otro ser como si fuera el encuentro de su propia conciencia interna. Si él logra ir al encuentro del terapeuta con los brazos en términos de conciencia abiertos, como si fuera el encuentro de su ser interno, de su vida interna, de la esencia, entonces puede ser que la energía le permita rever o modificar cuestiones kármicas ocultas, teclas kármicas ocultas, y que de lo que estaba previsto, de que solo le iba a ser válido o iba a ser válido para él un medicamento alopático, pudiera utilizar un medicamento que no fuera alopático, que fuera homeopático, que fueran flores, o el tipo de esencia o tintura, o cualquier otra opción que pudiera servir a partir de que la conciencia de ese individuo se transformó. Porque cuando un ser vive esto que llamamos enfermedad, que en realidad es cura, la enfermedad no existe, existe la cura. Esto también lo hablamos muchas veces, hay gente que no ha estado. Lo que llamamos enfermedad es cura. La primera etapa de la cura, que llamamos enfermedad, es solo eso, la primera etapa de la cura. La enfermedad al manifestarse está mostrando la cura, purificando algo que como remanente kármico tiene que ser retirado. Entonces la primera etapa que llamamos enfermedad, en realidad es la primera etapa de la cura. Se expresa con lo que llamamos enfermedad, ¿por qué? Porque nuestra conciencia tiene un rechazo por esa primera etapa, pero no tiene un rechazo por las otras etapas de la cura. Fíjense cómo somos, que no tenemos la comprensión, la flexibilidad de entender que en realidad la enfermedad no existe. La energía utiliza la cura con todos los aspectos que fueran necesarios para nosotros. Cuando lo que llamamos enfermedad empieza a manifestarse y lo notamos, estamos notando la cura de una cantidad de elementos negativos acumulados kármicamente que tienen que empezar a ser retirados. Solo que esa primera etapa nos da miedo. Entonces, la cura opera bajo un organigrama purificatorio organizado tanto por la ley de karma como por la conciencia interna del individuo. Entonces, si el ser al momento de empezar a transitar esa cura, quiere decir, de esa primera etapa que llamamos enfermedad, tiene intención de transformarse, él comprende que lo que le está pasando por toda su trayectoria kármica, que él tiene que hacer algo para no seguir inércicamente confirmando esa trayectoria kármica, para no repetir patrones que son los que hacen que finalmente tenga que enfrentarse a todo este aspecto. Entonces, si al momento de ir a un médico holístico, a un médico alternativo, a medicina alternativa, entendiendo esa necesidad de transformación, él se abre en conciencia, como si estuviera frente a su propio espíritu, la cosa podría cambiar, por más que originariamente estuviera previsto que él tuviera que hacerse quimioterapia, por ejemplo. Gratitud. Como oleadas de astralismo, como emocionalismo incontenible en esta región del planeta, donde el Valle de Erx expresa la acción de fuerzas disuasivas bajo formato de desvío devocional, se agiganta. En la actualidad, potentes manipulaciones sostenidas mediante procesos mágicos hacen uso indiscriminado del potente vórtice de energía. El desvío devocional y el hipnotismo estimulado
para su concreción por parte de algunos grupos y religiones de base sincrética, gradualmente instala las condiciones que más adelante se reflejarán en fuertes procesos masivos de desilusión y desequilibrio. La manipulación de imágenes de fuerte connotación devocional, como la tradicionalmente difundida de la Virgen María y la insistencia a los presentes en esas reuniones para que fijen y concentren su atención sobre ella, instala, por efecto hipnótico, cristalizaciones en el campo psíquico de quienes se prestan a ese tipo de manipulaciones. La promesa de que la Virgen aparecerá y que el milagro puede ocurrir implanta un fuerte nódulo de condición astral alimentado en gran medida por el desvío de energías de corte devocional. Cuantas más promesas y burda utilización de recursos sin amparo interno sean aceptados por los individuos, más se encallecerán y consumirán inútil y compulsivamente ilusión. La adicción al astralismo tendrá sobre este final de la transición terrestre un protagonismo en aumento, revistiéndose de variadas formas que encontrarán siempre destinatario. La ley de purificación removerá en el marco de esos elementos grandes volúmenes de material deletéreo. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, Daniel Gagliardo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. El título del próximo programa: Trashumar o peregrinar. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. La senda es cósmica e interna, mas también ha de concretarse en los niveles formales. ¿Buscáis ser eximidos de los distintos tránsitos que la materialidad ofrece? Habréis de comprobar que entregando cada uno de vuestros vehículos para que este universo planetario se transfigure, seréis puestos a prueba. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno.
La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.